En cuestión de procedimientos, lo más simple es siempre lo más perfecto, siempre y cuando se alcance el resultado. Cuando nosotros queremos crear tablas dinámicas, lo primero que debemos saber es que las tablas dinámicas siempre se generan a partir de uno o más arreglos bidimensionales de datos. Es decir, los datos que van a alimentar la tabla dinámica siempre deben estar en una distribución de filas y columnas, donde cada fila es un registro de algo y donde cada columna representa un atributo o campo de ese algo. Para saber qué es lo ideal para una tabla dinámica debemos tomar en cuenta ciertos aspectos formales. Por ejemplo, los registros deben contener información de una misma naturaleza, las columnas deben tener información homogénea. También es importante saber que las columnas no pueden repetir nombres porque tienen cierto significado los nombres de los campos para las tablas dinámicas. Y el último factor que hay que tomar en cuenta es el volumen de información que tenemos. ¿Por qué? Pues porque las hojas electrónicas están limitadas a cierto número de registros que andarán alrededor por ahí de 1 millón de registros. Entonces, cuando nosotros tenemos más cantidad que esa, debemos tomar ciertas decisiones. Las tablas dinámicas se generan siempre de la misma forma. Hay una sola manera de crear las tablas dinámicas. Lo que puede variar es el origen que tomamos en cuenta para poblarlas. Comenzamos con lo más simple, que es crearlo desde un rango de celdas. Podemos ver que aquí tenemos un rango de celdas. Lo que hacemos nosotros es le damos Control Shift barra espaciadora para seleccionar todo el perímetro de datos y le damos insertar tablas, tabla dinámica. Fíjate cómo aquí se pone la especificación con referencias absolutas del rango y simplemente le damos a aceptar y no podía ser más fácil. Nosotros ahí ya tenemos una tabla dinámica basada en rango. ¿Por qué no me gusta a mí? ¿Por qué los rangos de celdas son mi última opción? Pues principalmente porque yo puedo, por ejemplo, agarrar una columna y ponerle el mismo nombre que otra, lo cual no debe ser. Yo puedo tener una columna información numérica y luego de repente ponerle datos que no son numéricos y el rango de celdas no se va a enterar. Entonces esos problemas yo debo asumir que no se tienen, pero realmente el rango no me ayuda para nada. De hecho, el rango yo lo desaconsejo totalmente. Y vamos a ver la segunda opción que tenemos. La primera opción es el rango, la segunda opción es una tabla. Fíjate cómo aquí en esta hoja yo tengo también una tabla, tengo un rango de datos que no es tabla. Lo que yo voy a hacer es que igual Control Shift barra espaciadora, marco el perímetro y le digo insertar tablas, tabla. Yo a partir de aquí le voy a aceptar, tengo mi tabla. A mi tabla generalmente le doy yo un nombre. Voy aquí a la pestaña diseño, le cambio el nombre, le pongo ventas, por decir algo. Y luego yo puedo hacer lo siguiente, me puedo ir aquí a tablas dinámicas, me pongo en alguna celda y le doy insertar, tablas, tabla dinámica. Le digo que quiero los datos de la tabla ventas y automáticamente también tengo yo una tabla dinámica lista. Se parece mucho, pero vamos a ver algunos beneficios de usar tabla. Por ejemplo, yo aquí en tabla, si yo pretendiera poner otro campo que se llamara año, vemos cómo año me lo transforma a un nombre diferente de campo porque no puede haber 2 años como columnas. Entonces ahí ya la tabla está haciendo cierto trabajo de validación para mí. Por otro lado, fíjate lo que voy a hacer aquí. Yo voy a decir que ahí voy a utilizar texto y le digo que quiero una parte de la fecha y quiero el nombre de mes. Fíjate cómo al actualizar un solo valor en una celda dentro de una columna, automáticamente toda la columna se llena de datos y son datos homogéneos. La tabla también me ayuda para darse cuenta que un dato puede estar siempre el mismo en una columna. ¿Sí? Hasta aquí tenemos los 2 diferentes orígenes de datos que tienen que ver con información que yo puedo ver, que yo puedo editar en el mismo libro. Las otras 2 opciones que tenemos para crear tablas dinámicas tienen que ver con fuentes de datos que están fuera del libro de donde estamos trabajando. La primera de ellas puede ser la
de conexión de datos. La conexión de datos, ¿qué es? Todos los productos de Office manejan conexiones de datos. Cuando yo genero una conexión a datos, se genera un archivo de extensión ODC, es decir, Office Data Connection, que se almacena en mis documentos, mis archivos de origen de datos. Esos archivos de conexión lo que hacen es que especifican toda la información que necesito para enlazarme a un origen de datos cualquiera. Si yo trato de crear una tabla dinámica a partir de una conexión, yo haría lo siguiente. Yo me pongo en un lugar donde quiero la tabla dinámica y le puedo dar insertar tablas, tabla dinámica. Aquí le selecciono utilizar una fuente de datos externa y le digo elegir conexión. La conexión debe existir previamente para que yo pueda utilizarla. Aquí a lo mejor lo interesante sería ver cómo crear una conexión. ¿Cómo se genera una conexión? Vamos a suponer que yo aquí quiero generar una conexión y tengo una base de datos de Access donde me quiero enlazar. Lo que yo haría sería darle datos. Puedo escoger diferentes opciones para cargar información. Voy a decidir utilizar obtener datos externos desde Access. Selecciono el archivo de base de datos de Access que necesito. Me aparece una ventana donde me dice que la base de datos tiene un montón de elementos dentro de los cuales yo puedo escoger qué es lo que quiero cargar. En este caso decido por una consulta que se llama Ventas Master. Y aquí yo le digo, ¿sabes qué? Crear solo la conexión. Y le doy a aceptar. En este momento lo que va a pasar es que se va a generar una conexión nueva que no existía. Yo puedo ahora sí darle insertar, tablas, tabla dinámica. Si yo decido elegir una conexión, me voy a dar cuenta que yo aquí ya tengo, fíjate cómo voy a hacer un filtro para que veas que yo tengo la conexión que acabo de crear. Le digo que quiero utilizar esa conexión, le doy a aceptar y aquí tengo una tabla dinámica creada a partir de una conexión. Yo puedo definir para mi equipo varias conexiones que son muy comunes y estarlas reutilizando constantemente. Usar conexiones está muy bien. ¿Cuál es la ventaja de usar conexiones respecto a tablas y respecto a rangos? Pues la primera de ellas es que tú puedes establecer una conexión. Imagínate que tienes una base de datos con millones de registros. Tú estableces la conexión, pero los datos se siguen quedando en el origen, ¿sí? Tú puedes hacer una tabla dinámica a partir de 5 o 6 millones de registros que serían imposibles de manejar en una hoja y no, simplemente los empiezas a consumir en la base de datos de Access o de SQL Server o de Oracle o donde quiera que las tengas, ¿no? Esa es una ventaja. Segunda es de que realmente si los datos en el origen de datos se modifican, pues allá se van a modificar y no hay ningún problema. Otro factor muy importante que debes tomar en cuenta, además del volumen y además de si los datos están o no están en tu libro, es qué tanta necesidad tienes tú de transformar la información como la estás obteniendo. Si tú te traes información a través de una conexión y necesitas hacer trabajo de higiene de datos, es decir, necesitas aplicar ciertos filtros, necesitas hacer ciertas transformaciones de datos que no están en el formato que tú ocupas separar una columna en varias columnas, cuando ocupas cambiar a mayúsculas o minúsculas o darle una interpretación diferente a los datos, te vas a topar con la desventaja de que no es muy sencillo hacerlo si te estás enlazando, por ejemplo, a través de una conexión. Ahí es donde vemos nosotros la ventaja de utilizar el último de los orígenes de datos que sabemos que existen, que son el modelo de datos del libro. El modelo de datos del libro, haz de cuenta que es un punto intermedio entre la conexión y una base de datos virtualizada que va a estar en tu libro. Imagínate que en tu mismo libro de Excel se guarda información de metadatos, en donde tú puedes guardar no solamente la conexión, sino las transformaciones que puedes hacerle a los datos que te estás trayendo. Lo primero que tienes que saber es si tu hoja electrónica dispone de un modelo de datos o no. ¿Cómo sabemos si nuestro libro dispone de un modelo de datos? Es muy sencillo, le das datos, te vas a herramientas de datos e invocas Power Pivot. En este caso, ese icono es el de Power Pivot. Power Pivot realmente se trata de una herramienta de modelación de datos
interna dentro de Excel. Es una herramienta que está compartiéndose con SQL Server, Analysis Services y con Power BI. Es decir, es una herramienta de modelación bastante poderosa que tú puedes disponerla desde Excel. Aquí cuando yo abro Power Pivot, por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí tengo tablas y me doy cuenta que yo aquí tengo un diagrama de modelo de datos, es decir, que yo tengo la información distribuida en múltiples tablas, múltiples consultas y yo ahí puedo hacer un modelado. Quiere decir que este libro en particular sí cuenta con un modelo de datos de libro. Como puedes ver, yo minimizo aquí Power Pivot y fíjate cómo las hojas realmente no tienen información. Este libro no tiene información, no tiene datos. Más sin embargo, yo puedo decirle insertar tablas, tabla dinámica, y le puedo decir que utilice el modelo de datos de este libro. Generalmente cuando un libro tiene un modelo de datos, es la primera opción que te va a sugerir Excel para realizar una tabla dinámica. Fíjate cómo ahí le digo que utilice el modelo de datos y ya tengo una tabla dinámica nueva. Fíjate cómo yo puedo agarrar información de una tabla del modelo y puedo complementar con otra tabla diferente dentro del mismo modelo y yo puedo estar generando mi tabla dinámica de una manera mucho más eficiente y mucho más completa. Entonces, toma en cuenta cuál es el escenario que estás manejando y en función a ello, pues toma la mejor decisión de cuál podría ser el mejor origen y la mejor creación de tu tabla dinámica. En resumen, puedes crear tablas dinámicas desde rangos, tablas, conexiones y modelos de datos del libro. Evita usar rango en todos los casos. En el caso de que los datos se tengan en el libro, utiliza las tablas. Y si los datos son externos al libro, pues usa conexión si no ocupas transformar los datos y utiliza el modelo de datos del libro si ocupas transformarlos.